Muy buenos días, tengan todos y todas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Les saluda en esta mañana su hermano Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. En esta mañana llevando un mensaje especialmente al pueblo de Venezuela en la coyuntura histórica que estamos viviendo, en este momento de gran crisis nacional. Es un mensaje de esperanza, y es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tratar sobre un tema concreto. Vamos a hablar de la esperanza del reino en medio de un mundo dominado por el antirreino. Primeramente, es necesario aclarar que de unos 200 y tantos años para acá se viene hablando del Evangelio acá en Venezuela. Sin embargo, quiero aclarar que la palabra Evangelio acá en Venezuela y en el resto de América ha sido mal interpretada, y con una clara intención, y es evitar que nuestros pueblos, nuestras naciones sean salvas, porque lo que nosotros llamamos hoy día Evangelio acá en Venezuela y en las naciones de América, en realidad es una concepción masónica. O sea, la iglesia de Satanás, que es la francmasonería, ella penetró la iglesia católica y se apoderó de su estructura, y luego también se infiltró a la iglesia protestante, de donde vienen las iglesias cristianas evangélicas, y todas esas iglesias están infiltradas, están penetradas por la francmasonería. De eso hay bastante material en YouTube, en Internet, de cómo ha venido trabajando el pensamiento masónico, influyendo en el modelo de cristianismo, en el Evangelio que se ha venido predicando. De tal manera que estamos hablando de un modelo de cristianismo masónico, donde la palabra original es totalmente descontextualizado para que la gente se acomode a un modelo profano, a un modelo civil. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a entender un poco más de lo que verdaderamente es el Evangelio. Que si el Evangelio original hubiese llegado a nuestros pueblos, nosotros hoy día no tendríamos el modelo de sociedad que tenemos, o de sociedades que tenemos, no tendríamos los grandes conflictos que tenemos. Primeramente voy a decir una cosa. La palabra evangelio se le ha dado un significado diferente a su significado original en el contexto de Jesús del siglo I. Evangelio del griego se traduce al español como buenas noticias. Y lo importante realmente son esas noticias buenas. Eso es lo importante, no la palabra evangelio. Porque esas noticias son buenas noticias en cuanto vienen a beneficiarnos a nosotros. Son para nuestro beneficio. Y cuando estamos hablando de nuestro beneficio, no es beneficio única y exclusivamente en lo que se refiere al espíritu, sino que también se refiere a toda la vida temporal y la vida eterna. Y es necesario aclarar que la vida temporal determina la vida eterna.
O sea, si vivimos una vida temporal en oposición a Dios, perdemos la vida eterna. Si vivimos una vida temporal conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, eso significa salvación, eso significa vida eterna. Entonces lo temporal determina lo eterno. Por eso es que el Evangelio tiene que ver fundamentalmente partiendo es de lo temporal hacia lo eterno. Pero los masones, que son el clero pagano del mundo antiguo, que infiltraron a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica, han negado totalmente la influencia del reino de Dios en lo temporal. Entonces, todo lo llevan a lo escatológico, a la eternidad, luego posterior a la segunda venida de Cristo a la tierra. Y entonces nos dejan a nosotros acá sin reino de Dios y en manos del antirreino, en manos del reino de Satanás, para que sea Satanás el que ordene y rija la vida en lo temporal, y de esa forma entonces se pierde la vida eterna. Todos los pueblos perdidos, todos los pueblos condenados. Eso es lo que ha hecho la francmasonería con el cristianismo. Pero Dios está hablando en estos días. Ha escogido un instrumento para hablarle a Venezuela y a América. Vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, vamos a leer el verso 1. Dice la palabra así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Fíjese lo que hacía Jesús. Él iba por ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Y ahí está el Evangelio. El Evangelio es el reino de Dios. Sin reino de Dios no hay Evangelio. Evangelio de Él, o sea, buenas noticias del reino. Si quitas el reino, no hay buenas noticias. Ahora, el reino es buenas noticias en cuanto a que es esperanza para un mundo que sufre la opresión del antirreino. Por eso Jesús, explicando esa esperanza del reino, dice: bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahora, esa saciedad tiene que ocurrir en el reino. La palabra reino, al español moderno, es gobierno. Entonces, el gobierno de Dios es el que produce la abundancia de justicia para saciar a todos los que padecen hambre y sed de justicia. Y cuando es ese gobierno de Dios para que signifique esperanza para un pueblo que sufre, bueno, lo dice bien claramente Jesús cuando, enseñando a sus apóstoles, les dice: no se preocupen por el vestido ni por el alimento. Antes que el alimento, o sea, primero que el desayuno, primero que el almuerzo o el vestido, busquen primeramente el gobierno de Dios. Cuando ustedes tengan el gobierno de Dios, entonces la consecuencia de haber encontrado ese gobierno de Dios, entonces es que tendrán el alimento y el vestido.
Ahora, si ese gobierno de Dios fuera para un futuro remoto, entonces Jesús les estaría diciendo, desayunen dentro de 1000 años, o busquen la forma de vestirse dentro de 1000 años y no ahora. No es eso lo que está diciendo Jesús. Las palabras de Jesús indican claramente que la construcción del reino es la búsqueda del reino. O sea, hay que crearlo, hay que construirlo, hay que edificar ese gobierno de Dios, cuyo resultado final es también la solución a las necesidades materiales del cuerpo, como son la comida y el vestido. Por supuesto que la construcción del gobierno de Dios en medio de un mundo dominado por el antirreino, y cuando hablo del antirreino estoy hablando propiamente de el dominio humano que se opone al dominio de Dios. Ese dominio humano en el siglo I concretamente es la democracia grecorromana que gobernaba en aquel tiempo y que había llevado al mundo a pisar fondo en la corrupción, vicios, prostitución, homosexualidad, violencia. Algo muy parecido a lo que está viviendo Venezuela en estos momentos. Entonces, el anuncio, las buenas noticias del gobierno de Dios que ha llegado a la tierra como respuesta a un mundo que sufre, un mundo oprimido. Concretamente, la buena noticia para Venezuela, que está en las colas del pan, en las colas para comprar una harina, que está llorando en las morgues, en los hospitales tirados en los pisos, que está durmiendo en las calles, que está comiendo en los containers de basura, que vive el dolor y la incertidumbre de no saber si mañana comerá. Para esa Venezuela que sufre, que gime, que llora, es la esperanza desde Dios, el reino de Dios, gobierno de Dios. Allí lo traducimos al español, esa palabra reino de Dios. En griego, la palabra que se usa es teokaratos, teocracia en español. Entonces, es teocracia lo que anuncia Jesús como esperanza, como solución al drama de la humanidad. Es teocracia lo que está anunciando Jesús y que nos está pidiendo que nosotros construyamos esa teocracia prioritariamente al alimento y al vestido, para que luego de construir esa teocracia entonces podamos tener como resultado final la solución a todas nuestras necesidades temporales y agregado a eso también la vida eterna, por vivir una vida de obediencia, de sumisión a Dios en ese modelo que Cristo trae para salvación. Entiéndalo bien, amigo, amiga, hermano, hermana, entiéndalo. No podemos seguir jugando a la religión, a un evangelio falso que no es respuesta de Dios para un pueblo que gime, pueblo que sufre, un pueblo que perece, que muere día a día sin esperanza. Amigo que tienes iglesia, amigo religioso, amigo líder eclesiástico, líder político, da oportunidad. No te conviertas en aquello que fueron los fariseos que se colocaban en la puerta del reino, de la teocracia,
y no entraban ellos a la teocracia, no entraban al reino de Dios, pero tampoco dejaban entrar a aquellos que estaban entrando. Es lo que condena Jesús en su controversia con los fariseos cuando les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que habéis cerrado la puerta del reino de Dios, y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces estas personas hacen oposición para que la teocracia no se establezca, no se levante, para que Dios no pueda resolverle los problemas a un pueblo. Entonces se colocan es del lado de Satanás y en contra de Dios y en contra del pueblo, los mismos que se denominan cristianos. Hay que tomar conciencia sobre esto. Es urgente el cambio de modelo, del reino de Satanás al reino de Dios, de la democracia hacia la teocracia. Le doy gracias al Señor por hombres como Marcos Brunet, joven cantante famoso cristiano que hoy en día está enseñando la teocracia, a vivir el modelo teocrático en lo individual, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad. También a este otro joven, Alexis Moncada Rodríguez, con su visión particular de la teocracia, el levantamiento o la reconstrucción del tabernáculo de David, explicando que la teocracia es la solución de Dios y es la salvación de Dios la teocracia. Cristo es salvación, es camino en cuanto a es teocracia, es reino de Dios. Cuando Él dice el reino de los cielos está entre vosotros, no dice dentro de vosotros, sino entre vosotros, es porque Él en cuanto a reino de Dios está en medio de la población, en ese contexto, en el siglo I. Mucha gente dice, sí, pero es que Él dijo, mi reino no es de este mundo. Sí, pero Él nunca dijo, mi reino no es en este mundo. Cuando Él dice, mi reino no es de este mundo, está diciendo que no tiene origen terrenal, que es un gobierno que viene del cielo para establecerse en la tierra, como respuesta al antirreino, al pecado, para resolver el problema de rebelión en que se encuentra el planeta y la humanidad. Entonces, dice, pero es que Él dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mal interpretado también, porque cuando Él dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, también está diciendo claramente, no le den al César lo que es de Dios, ni le den a Dios lo que es del César. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir, ¿de quién es el pueblo de Israel? ¿Del César o de Dios? Israel no era del César. Israel es el hijo primogénito de Dios. Por eso Él le envía a decir a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito, deja ir a mi hijo para que me sirva en el desierto. Entonces, lo que Jesús les está diciendo a los fariseos y escribas es, ¿por qué ustedes le han dado lo que es de Dios al César? ¿De quién es Venezuela? ¿De Dios o del César? Si Venezuela es de Dios, ¿por qué se la han dado al César? Den a Dios lo que es de Dios. Venezuela es de Dios. América es de Dios, no es del César. El César representa a Satanás. Satanás no tiene nada en este planeta. Bueno, hay que darle, se le da nada. Nada para Satanás, todo para Dios.
amados hermanos, amadas hermanas, es necesario que retomemos el Evangelio original, el Evangelio de Jesucristo, para llevar la esperanza al pueblo de Venezuela y a todos los pueblos de América. Y ese Evangelio, como buenas noticias, vuelve a ser lo mismo que ha sido en su original: el reino de Dios, el gobierno de Dios, como respuesta de Dios, como solución de Dios a todas las necesidades temporales y también eternas. El Evangelio, cuando Jesús anuncia el Evangelio, anuncia la esperanza. Pero todo el mensaje de Jesús no es Evangelio, porque así como Él da la buenaventuranza para los que sufren, debemos recordar también que Él también da los ayes. Ay de vosotros los que están saciados. Ay de vosotros los que reís, porque lloraréis. Entonces el mensaje de Jesús no es solamente esperanza, también es ayes. Entonces no hay bienaventuranza para los que oprimen. No hay bienaventuranza para los que aman el dolor, los que viven del dolor del pueblo. Para eso no hay bienaventuranza, sino ayes. El mensaje de Jesús también es denuncia. Denuncia contra la corrupción. De eso no se habla en las iglesias. Es denuncia contra la corrupción. Ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Los ladrones no eran solamente los cambistas y los vendedores de animales, también lo eran los sacerdotes, que en complicidad con los cambistas y con los vendedores habían establecido un modelo económico de bachaquerismo allí, pues, en el templo de Dios, de robo al pueblo. Entonces Jesús está condenando ahí el bachaquerismo, el modelo que está aquí establecido aquí en Venezuela. Ese modelo de robo económico, ese modelo no solamente los bachaqueros que venden la harina en las aceras y tipo buhonero, no, hay también los otros, los que montan grandes empresas para robar, para explotar al pueblo con un modelo económico inhumano. Y Jesús está condenando eso y condena las grandes desigualdades sociales. También en su parábola del rico y Lázaro, un rico que hacía banquetes con esplendidez y un hombre pobre, Lázaro, tirado a los pies del rico, deseando comer aunque fueran las migajas. ¿Por qué se condena el rico? ¿Se condena porque no creyó en Cristo o por su egoísmo? Es por su egoísmo, por su mezquindad. De esos ricos están llenas las iglesias hoy día, y de mendigos también están llenas las iglesias, por un modelo económico criminal que Jesús condena. Pero también Jesús desenmascara también. Jesús no es solamente esperanza, Jesús también es denuncia, Jesús también es condena. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, porque por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de toda clase de corrupción, de injusticias, de iniquidades. Entonces, cuando Jesús presenta esta figura de sepulcros blanqueados, está hablando de quienes quieren ser solamente santos por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y eso también nos recuerda lo contrario, porque hay algunos que quieren ser santos solamente por dentro, y entonces por fuera mundanos totalmente, viviendo el modelo de abominación en su parte exterior. Cuando Dios nos ha llamado en Primera de Pedro
de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16. Así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos también en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa santidad tiene que ser interior y exterior, pero esa santidad tiene que ir acompañada de amor y de justicia, de misericordia, de verdadero interés por los que sufren. Entonces el reino de Dios, el teocratos, la teocracia, el anuncio es buenas noticias para el pueblo de Venezuela. Pueblo de Venezuela, a partir del 2006 llegó la teocracia a Venezuela. Y esa teocracia es reino de Dios y es esperanza para los que sufren. Y estamos todos invitados a la construcción de ese modelo para derrumbar el modelo del antirreino, la democracia venezolana, con todas sus injusticias y con todas sus desigualdades. Bien, muchísimas gracias por su atención. Que Dios me les bendiga a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Shalom Aleichem, Assalamu Alaikum. Les invito a visitar nuestro sitio web en internet en www.tvczla.blogspot.com y allí tienen también entrada a nuestro canal de YouTube, donde van a conseguir interesantísimos temas que nos ayudan a comprender la realidad presente y la esperanza de la teocracia, del reino de Dios. Hasta una próxima oportunidad.